Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, formando futuro. Hoy nos acompaña Constanza Tocornal, antropóloga social, magíster en historia e investigadora de nuestra casa de estudios, quien dirigió y realizó con otros 7 destacados académicos un importante estudio sobre el pueblo Selknam, en conjunto con la Universidad de Magallanes. Bienvenida, Constanza. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Partamos por lo obvio. Hagamos una pequeña caracterización histórica y antropológica del pueblo Selknam. ¿Quiénes son el pueblo Selknam? Como que aparecieron recientemente en la historia de Chile. Durante mucho tiempo se le llamó Onas y no Selknam. Los Selknam siempre han estado, ¿no es cierto?, en la historia de Chile. Y es ahora la oportunidad como para visibilizarlos mucho más a partir de todo el trabajo que estamos haciendo y que está haciendo también la misma corporación y las mismas familias integrantes de la Corporación Selknam Chile. Los Selknam en tiempos pasados, ¿no es cierto? Es un pueblo que tiene una historia de 6.000, 10.000 años. ¿No se han puesto de acuerdo ahí los historiadores? La isla grande de Tierra del Fuego tiene registros arqueológicos de registro humano de hace 10.300 años. ¿Ya? Ya ahí había presencia humana cuando incluso aún la isla no se separaba del continente, ¿ya? La isla se separa hace 8.000 años más o menos. Los registros arqueológicos que nos permiten decir que el pueblo Selknam, con la cultura Selknam, que está asociada preferentemente a una tecnología de la arquería y de la caza de recolección del guanaco y de la recolección de otros frutos del bosque y también de fauna marina costera, el registro arqueológico, a partir del hallazgo de la tecnología lítica para elaborar las puntas de flecha, te permite decir que al menos hace 2.000 años el pueblo Selknam estaba en Tierra del Fuego, porque hay sitios arqueológicos con presencia de esa tecnología lítica. Entonces, al menos hace 2.000 años el pueblo Selknam estaba. Cuando hablamos de población de este pueblo, y en esa misma época, en general no era un pueblo numeroso. Gusinde hace una aproximación. Gusinde ya por ahí por el 1930 hace una aproximación que para la llegada de los colonos, por ahí en 1800, a finales del siglo XIX, había una población de 3.000 habitantes. 3.000 habitantes en Tierra del Fuego de población Selknam. Entonces, lo que primero podemos descubrir que hace aproximadamente 8.000 años Tierra del Fuego se transforma en territorio insular. Y lo segundo, que es muy importante decir por qué se llama Tierra del Fuego. Y esto se supone que es cierto cuando llegan los primeros españoles, los viajes de los descubrimientos, y son los españoles los que ven en ese territorio fogatas por todas partes, y de ahí su denominación. Claro. Los Selknam, ¿qué parte del territorio de Tierra del Fuego ocupaban? ¿Con quiénes compartían? ¿Quiénes eran sus vecinos? Bueno, los Selknam ocupaban todo el territorio de Tierra del Fuego y había una parte al sur, que es en la península de Mitre, que hay un grupo que también, también cultural, que es el pueblo Jauch, que tenían relaciones y que eran primos hermanos. ¿Ya? Hay algunos investigadores que plantean que tenían diferencias y otras que... diferencias para poder decir que eran un pueblo distinto, y otros que en realidad tenían más bien como rasgos similares en términos lingüísticos, en términos históricos, en términos obviamente de la cultura material, modo subsistencia. Entonces se podría decir que el pueblo Selknam, junto con los Jauch, que eran como hermanos, digamos, primos hermanos, se puede plantear incluso que los Jauch llegaron antes a Tierra del Fuego y los Selknam llegaron después y los fueron desplazando, los fueron desplazando hacia la península de Mitre, pero son parte como del misma de la misma ola población. Y cuando hablamos en general de los pueblos del sur de Chile y del sur de Argentina, aparecen los cahuéscar, sí, aparecen los yaganes, los tehuelches.
El área de influencia de los Selknam estaba básicamente solo y exclusivamente en Tierra del Fuego, o tuvo algún nivel de interacción con estos otros pueblos de derivación? O sea, claramente, por ejemplo, los yaganes habitaban todo lo que es el canal Beagle, ¿no es cierto? En lo que actualmente es donde está Puerto Williams, toda la costa de Tierra del Fuego del canal Beagle, porque los yaganes, a diferencia de los Selknam, eran pescadores y eran navegantes. Los Selknam no navegaban. Incluso Gusinde dice que los Selknam no nadaban. ¿Ya? Bueno, también los otros pueblos también, al parecer, tampoco tenían tantas destrezas, al menos los hombres. Entonces, los Selknam se circunscribieron a Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Pero obviamente en todo el sector costero del canal Beagle, y más allá también, las distintas islas que recorren todo ese canal, tenían obviamente interacción con los yaganes, ¿ya? Algunos exploradores y cronistas, se podría decir, planteaban que tenían una relación un poco distante, pero había relación claramente. Y por el otro lado, los Cahuéscar, que también son navegantes, ¿no es cierto?, que van desde muchísimo más al norte y que actualmente se les conoce que están instalados, ¿no es cierto?, en Puerto Edén, pero que en tiempos anteriores, digamos, llegaron también a toda la costa de Tierra del Fuego y llegaron hasta Punta Arenas. Selknam y Onas, ¿es lo mismo? Se podría decir que es lo mismo. Se podría decir que es lo mismo desde una mirada a partir de entender que Ona era como le decían los yaganes a los Selknam, ¿ya? Y el registro histórico respecto de las poblaciones fueguinas en general, indígenas, primero empieza con, más bien de Tierra del Fuego, porque el registro histórico de las poblaciones fueguinas empieza mucho antes, digamos, porque primero los contactos son mucho más intensos con los Cahuéscar, porque los navegantes navegaban también, los navegantes colonos navegaban por los canales, entonces se toparon mucho más con los Cahuéscar e incluso con los yaganes. Pero bueno, el registro histórico que habla de los Selknam primero se encuentra con los yaganes, y los yaganes le decían Ona a los Selknam. Entonces, pero es parte como de... Ahora hay ciertas diferencias en torno a ciertas como finuras del lenguaje para hablar que los Onas son los del pasado y no los actuales, pero eso está en discusión todavía. El resultado del estudio es que el pueblo Selknam está vivo. Cuéntanos un poco de estas conclusiones, porque antes de entrar o entremos de lleno al siglo XIX, y siglo XX, donde estos 4.000 eventuales personas que componían este grupo van siendo un poco desplazados de sus tierras y, por qué no decirlo, son parte de un genocidio, básicamente por dos hechos históricos que me gustaría comentar contigo. Claro, ellos son víctimas de un genocidio y son perseguidos y desplazados en función de la instalación de la industria ovejera en Tierra del Fuego. ¿Antes o posterior el tema de la fiebre del oro? Que también es la primera parte, ¿no? Sí, es la primera parte. Antes es la fiebre del oro, ¿ya? Y lo que pasa que los exploradores buscando oro se dan cuenta que en Tierra del Fuego no hay tanto oro, ¿ya? Pero la fiebre del oro es la que empieza la exploración de Tierra del Fuego para buscar oro, ¿no es cierto? Y después viene ¿Y ahí son sometidos para ese tipo de trabajos o son básicamente exterminados? Son perseguidos y hay encuentros violentos, no son incorporados, no, la verdad no recuerdo algún registro de como de incorporarlos a faenas mineras, sino que más bien todo lo contrario. Y dado que esta primera incursión económica no es exitoso, el tema de la búsqueda del oro, y viene todo el proceso de la ganadería ovina, ¿en qué afectaba a los hacendados, a ese tipo de hacendados, a ese tipo de negocio, la existencia del pueblo Selknam? Bueno, lo que pasa es que la ganadería ovina necesita campos extensos y limpios, ¿no es cierto?, de otros animales, y para el caso de las grandes como sociedades, de las grandes sociedades explotadoras y de los grandes intereses
coloniales ovejeros, tanto el guanaco como el Selknam tenían más o menos la misma categoría, ¿ya? Y había que limpiar los campos para poder instalar las ovejas, y porque también los Selknam en esta replegación obligada que empezaron a tener a partir de la instalación de las industrias ovejeras, empiezan a cazar las ovejas, ¿ya? Y empiezan a producirle un daño económico también a las haciendas, y las haciendas al mismo tiempo también empiezan a alambrar Tierra del Fuego, ¿no? Y empiezan a alambrar territorios que para los Selknam eran de ellos y tenían libre paso. Entonces se les hacía a los ovejeros, digamos, un obstáculo que era necesario erradicar para poder tener una industria fructífera, ¿ya? Y la primera solución que encontraron fue perseguirlo y muchas veces eliminarlo. Siempre se decía, creo que en algún minuto lo habíamos conversado antes, de que existían siempre publicaciones de que se había muerto, asesinado el último Selknam, y que eso alimentaba un poco, estamos hablando de principios del siglo XX, eso alimentaba como el tema de la limpieza étnica y que ya no existían. Sin embargo, los resultados del estudio que ustedes realizaron en conjunto con la Universidad de Magallanes dice absolutamente lo contrario. Los últimos sobrevivientes puros del pueblo Selknam o descendientes directos de aquellos, ¿viven? ¿Cuántos son? Sí, bueno, para esa discusión en específica, ¿no es cierto?, del tema de la sobrevivencia del último Selknam, de la sobrevivencia de la cultura, ¿no es cierto? Primero es importante como un poco sacudirnos de ciertos como conceptos y paradigmas para pensar la cultura, para pensar la historia, y uno de esos es respecto como de la pureza, justamente. Pensando que actualmente nosotros ya buscar la pureza, ¿no es cierto?, en un mundo globalizado, ¿no es cierto?, donde que la globalización también ha llegado a Tierra del Fuego, claramente, en un mundo globalizado, con migraciones permanentes, pensar en la pureza para pensar en la posibilidad de la existencia de ciertas culturas y como para hacerle una suerte como de checklist, ¿no es cierto?, de qué es Selknam o qué no es Selknam. Buscar la pureza de eso, digamos, ya es algo que es un paradigma superado bastante, tanto en la antropología, en la historia, ¿no es cierto?, en la etnología, está superado hace poco. Entonces pasa que en estudios anteriores aún rige esa forma de mirar al otro, ¿no es cierto?, y de integrarlo en sus investigaciones. El estudio de ustedes tenía 4 componentes. Podemos decir que en el arqueológico efectivamente existen pruebas en Tierra del Fuego de la existencia de este pueblo y la data antigua de la ocupación de ese territorio por parte de ellos. Desde el punto de vista histórico, hemos dicho que, claro, en 1500 deben haber sido los primeros contactos con los descubridores españoles y después navegantes posteriores, básicamente europeos, y que terminan en este genocidio en el siglo XIX, principios del XX, por la fiebre del oro y por la expansión de la industria ganadera. Desde el punto de vista antropológico, ¿cómo se caracteriza al pueblo Selknam? Me refiero a cómo se reconstruye a partir de prácticas y las memorias de sus ancestros. Y lo otro, me interesa todavía si es que existe oportunidad de una revitalización lingüística del pueblo. Sí, bueno, decir que el pueblo Selknam en el lado argentino siempre estuvo reconocido, o sea, estuvo vivo, y hubo un espacio bien importante como de refugio, que ya para 1994 el mismo Estado argentino reconoce al pueblo Selknam como pueblo vivo, y incluso más posteriormente le entrega tierra, ¿cierto? Y ahí y son justamente sobrevivientes del genocidio, que muchos vivieron en espacios salesianos, ¿no es cierto? Otros se integraron en las faenas de las mismas estancias, se integraron a la vida un poco, de claramente la vida económica, social de Magallanes, y siempre como más bien
en un espacio más bien reticular, ¿cierto? El reconocimiento entonces del pueblo Selknam como pueblo es primero en el Estado argentino. Y a partir de 2015, si no me equivoco, se constituye la primera comunidad Selknam en Chile, que busca entre sus reivindicaciones reunir a los integrantes del pueblo Selknam, revitalizar la cultura, fortalecer la lengua, costumbres, ceremonias y crear alianzas de colaboración con otros pueblos vulnerados. Cuéntame un poco los resultados del estudio, hacia dónde apuntan. Este resultado de que el pueblo Selknam está vivo, ¿tiene consecuencias políticas? Bueno, el pueblo Selknam está vivo en Chile también, digámoslo así, ¿no es cierto? Y nosotros en el estudio pudimos trabajar con 12 familias, ¿no es cierto?, que están de alguna manera buscando profundizar en ciertos recuerdos, memorias, datos de familiares, sea el abuelo, la bisabuela, de ancestros que venían de Tierra del Fuego y que eran indígenas y que además sufrieron una suerte como de solapamiento familiar o evitar hablar de eso, porque finalmente había mucho dolor, ¿cierto? Entonces, y hay algunas familias que tienen muchísimo más avanzado este proceso, porque nosotros también como universidad, antes de este estudio, venimos trabajando con algunas familias de ellas, y para buscar ciertos otros antecedentes, dígase en archivos, dígase en información de otros territorios, registros civiles, historia oral de otros lugares, que permitan ir triangulando esta historia y ir reconstruyendo el puzzle familiar de cada uno de ellos, a la vez de ir reconstruyendo también las genealogías y poder teniendo como más claridad, ¿no es cierto?, de cómo y poder ir dibujando lo que se podría entender como una suerte como de éxodo forzado, ¿no es cierto?, y que ese mismo éxodo les permitió sobrevivir. Una de las conclusiones y recomendaciones del estudio es la restitución de tierras. Mi pregunta es la única conclusión del estudio? No, pues hay muchísimas más. También Por te quería ejemplo, plantear el tema de lo que tú mismo me preguntaste respecto del tema lingüístico. Estas mismas organizaciones están en un proceso de revitalización lingüística a partir justamente de diccionarios y también de ciertas fonéticas, de ciertas palabras, de ciertas memorias que tenían de lo que decía su abuelo o su abuela y que no lo entendían bien hasta que se encuentran con estos diccionarios, ¿cierto?, que uno de los más importantes, el diccionario de Beauvoir, y empiezan a entender a su ancestro mejor, ¿ya? Se encuentran también con el registro como el registro etnográfico, etnológico, y estas como actitudes o hábitos que tenía el abuelo o la abuela que eran medias extrañas y que nadie entendía y que por lo tanto había que esconder, y daban un poco de vergüenza. Al leer toda la información etnográfica, se les devela el ancestro de otra manera, ¿cierto? Entonces eso es un proceso súper potente, que tiene que ver con la revitalización cultural, la rearticulación de las familias, que hacen también ejercicios de memoria colectiva, se juntan a conversar y empiezan a juntar pedacitos que cada uno tiene para poder como ir reconstituyendo cómo habrían sido sus ancestros y cómo habrían vivido. Y bueno, otras conclusiones poner en valor, dice, sitios arqueológicos que dan cuenta de la presencia del pueblo Selknam en dicho territorio. Claro, hay varios sitios arqueológicos muy importantes, dentro de esos el Arero Tres Arroyos, el Arero Marasi, y también sitios arqueológicos que dan cuenta del encuentro y que dan cuenta de la interacción entre colonos, ¿no es cierto?, y cultura lítica o tecnología de la arquería Selknam. Entonces, por ejemplo, hay sitios donde se encuentran justamente puntas de flecha hechas en vidrio, ¿cierto?, que eso es con material traído obviamente de los colonizadores en un primer momento, o ciertas herramientas hechas con clavos o con fierro, ¿no es cierto? Entonces, esos sitios que dan cuenta del encuentro y dan cuenta también de esta suerte de espacios como de préstamos y venidas de ciertos elementos culturales que dan cuenta que hubo, ¿no es cierto?, un primer intento tanto desde la cultura Selknam de empezar como a incorporar esta nueva cultura, y lo cual fue
totalmente o casi arrasado, ¿no es cierto?, luego con el genocidio. Estoy leyendo aquí las conclusiones y recomendaciones. Dice restitución de tierras y retorno al territorio de Tierra del Fuego. Priorización para el acceso a educación, salud, vivienda y apoyos complementarios para grupos vulnerables. Gestión de los recursos patrimoniales tangibles. Y después dice generar una mesa de expertos entre historiadores, antropólogos, juristas y archivistas que asesoren disciplinarmente al pueblo en la búsqueda de antecedentes para su reconocimiento como integrante del pueblo selknam. Claro, lo que pasa es que este estudio finalmente como conclusión da cuenta que el pueblo selknam no está extinto en Chile, que está vivo y que está en un proceso de rearticulación, y que eso permite la integración del pueblo selknam a la ley indígena, ¿ya? Pero después cada integrante tiene que, cada persona tiene que hacer una investigación personal para lograr la calidad indígena. Tal vez no sea como lo más idóneo, como está ahora el tema, digamos, de cómo lograr la calidad indígena, pero hay que entregar antecedentes que permitan de alguna manera probar que sí tienen ancestros selknam, ¿ya? Que son antecedentes que también tienen que incluir el problema del silencio y de los registros históricos en torno a un genocidio. Entonces, lograr estos antecedentes es muchísimo más complicado que en otros casos y en otras situaciones, porque hay que buscar en distintos archivos, hay que buscar en distintas fuentes, en distintos lugares, en distintos territorios. Entonces es un proceso largo, caro y minucioso que uno necesita como ayuda, necesita asesoría, porque es un proceso difícil y además necesita ayuda emocional, porque uno al ir reconstruyendo su historia familiar y se va encontrando con ciertos episodios muy crudos del genocidio, que también eso necesita un apoyo psicológico, porque tú te das cuenta de que tus abuelos sufrieron cosas horribles. Entonces, ¿por qué es bueno para el Chile de hoy, o por qué es una buena noticia que el pueblo selknam esté vivo? Aparte de la dignidad de un pueblo que sufrió un genocidio y que ha logrado sobrevivir, no me refiero a ese aspecto, me refiero más bien el aporte de los selknam a la cultura chilena o a la diversidad de los pueblos originarios chilenos, ¿es relevante? Sí, es relevante, y además al haber familias selknam en Chile también tenemos con quién reparar la historia, con quién reparar la memoria. Tenemos otra historia, tenemos otra memoria que hay que ir construyendo y que hay que empezar a hablar, ¿no es cierto? Tenemos una oportunidad de reparación, ¿ya? Porque resulta que la historia magallánica hasta hace poco, hasta hace, no sé, unos 10 años, se había construido desde la visión del pionero, ¿ya? Desde la visión del pionero, de este migrante europeo, colonizador, que llegaba a un lugar desierto, ¿ya? Y a instalar la civilización y el desarrollo, ¿ya? Las figuras que se enarbolaban, digamos, eran figuras europeas y colonizadoras, y que eran como los padrinos, ¿no es cierto?, de este territorio. Y que finalmente son los que son los grandes, o sea, logran forjar grandes capitales y finalmente, sí, claro, las grandes obras de los principales centros urbanos hoy de la región, ¿no? Sin duda. O sea, Menéndez, por ejemplo, en el caso de Punta Arenas, con una serie de industrias y con una serie de construcciones, sí, tremendas, digamos. Sí, Industrias navieras, etcétera. Claro, lo que pasa es que esas industrias y todo ese capital está sobre un genocidio. Entonces, es una oportunidad para reparar eso, ¿no es cierto? Para reparar una memoria histórica que ya es algo que está sucediendo en el mismo Punta Arenas, en el mismo Magallanes. Hay una tensión ahí. Hay ciertas estatuas que se han, por ejemplo, derribado, ¿no es cierto?, en torno a ciertas figuras que tuvieron una actuación emblemática en todo el tema del genocidio. Entonces ya hay un descontento, ¿no es cierto? Y que esto te permite hacer una reparación más cariñosa con todos y identificar todos los integrantes de y además este proceso. Una historia más verídica, ¿no?
porque finalmente si tú lo tomas solo desde el tema de los colonizadores y los desarrollistas, digamos, claro, obvias una parte relevante y una historia de 8.000, 10.000 años atrás de quienes fueron los primeros habitantes de la zona. Claro, sí, tú mismo lo dijiste. Reconstruir la historia de parte de la verdad, digamos. O sea, yo creo que también hay que, no vamos a poner, sacudir tal vez ese tipo de conceptos, de la verdad, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay distintas visiones, distintas versiones de lo que sucedió, que hasta el minuto había sido muy hegemónica la versión del pionero, y ahora está apareciendo la versión de los pueblos originarios, ¿no es cierto? La versión de las víctimas. Había estado muy presente la versión del victimario, que suele pasar, la historia la escriben los ganadores hasta hace poco, ahora también ha surgido, obviamente que viene a todo un movimiento de la nueva historia que obviamente está emergiendo otras historias. Y eso es lo que está sucediendo ahora también. Entiendo. Una pregunta para ir concluyendo. ¿Los Selknam chilenos, las comunidades o los descendientes, se sienten hermanos de los Selknam argentinos o hay algún nivel de disputa? Ahí es algo a preguntarles a ellos directamente. También en función de intentar tener una nueva relación con las comunidades indígenas y de cómo hacer investigación y qué decir de ellos. Ese tipo de preguntas como que es más bien preferible hacérselos a ellos directamente y evitar como hablar por ellos, hacer como una especie de ventrílocuo. Estamos evitando hacer ese tipo de si tuvieran la oportunidad de hacer un segundo estudio sobre este pueblo, ¿sobre qué lo harían y por qué? Bueno, hay mucho por profundizar, mucho. Fue un estudio que lo hicimos en 4 meses. Es un estudio que se podría profundizar y obviamente en muchísimo más tiempo. Se podría profundizar en una serie de trayectorias históricas de sobrevivencia que pudimos identificar en el estudio, asociadas a distintos sucesos que el Estado y esta sociedad y la sociedad actual pague la deuda con un pueblo que fue víctima de genocidio, claramente. Muchas gracias, Constanza Tocornal, por compartir los resultados de este estudio, y a quienes nos escuchan, nos vemos la próxima semana. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.